presentar al ingeniero Jorge Ozaki, quien tiene 20 años de experiencia en la empresa Toyota. Asimismo, se desempeña en tal empresa como subgerente de servicios. El tema es un poco de tecnología, de avances, de una tecnología que no se está usando totalmente aún, pero que está en desarrollo. Ustedes saben que cuando siempre hay una nueva tecnología supone mayor costo que el habitual, ¿no? Que el costo que esperamos para mantener comercialmente viable una opción, y de eso vamos a tratar hoy día, ¿no? Vamos a hablar de vehículos híbridos, pero un poco más allá, de vehículos a hidrógeno. ¿Habían escuchado esto? ¿Habían escuchado de esta tecnología? ¿Sí? Generalmente en la carátula de mis presentaciones siempre pongo algo así como un índice, pero sin palabras, para que no generemos, no sé, para que todo sea así bien visual, ¿no? Ven ustedes el título, dice del vehículo híbrido al eléctrico, y por aquí ven ustedes el símbolo del hidrógeno. Bueno, esta ya es una molécula de hidrógeno. Por aquí ven ustedes un enchufe eléctrico, y por aquí ven un surtidor de combustible. Este vendría a ser un híbrido enchufable. Y el híbrido es un vehículo que funciona, ya lo sabrán ustedes, discúlpenme por favor si digo algo que ya conocen, levantan la mano y me dicen pase para poder seguir avanzando con los temas. Este es un vehículo que existe, le echamos gasolina, ¿para qué? Para que funcione un motor de combustión interna, ¿correcto? Puede ser gasolina, como en este caso puede ser diésel, puede ser gas también, pero principalmente gasolina o diésel. Los que están viniendo ahora son gasolineros, ¿sí? Pero adicionalmente tiene dos motores eléctricos dentro de lo que vendría a ser la transmisión, que viene llamándose ahora CVT eléctrico. Tiene dos motores que a la vez son generadores. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Digamos, el principio de funcionamiento de un motor eléctrico permite que también se comporte como un generador cuando en lugar de recibir energía mecánica, le imprimimos una energía mecánica, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este motor de combustión interna? Mueve el eje, el cigüeñal, obviamente, cuando arrancamos ese motor de combustión interna, se mueve el eje está conectado al sistema de transmisión, y ese sistema de transmisión tiene internamente dos motores eléctricos que a la vez son generadores. Entonces, cuando necesitamos potencia de esos motores eléctricos, el motor de combustión interna generalmente deja de funcionar y el motor eléctrico es el que mueve las ruedas. Pero cuando estamos frenando o cuando necesitamos recargar la batería, se mueve este motor de combustión interna para que se mueva el eje del motor, que en ese momento se convierte en generador y genera corriente que alimenta o carga las baterías. A la vez, en este caso, en este vehículo, hay posibilidad de cargar las baterías enchufándolo a un sistema de carga eléctrica. Por eso es que se ven, digamos, el surtidor de combustible y también el enchufe eléctrico. Como les decía, este es un vehículo que se llama híbrido enchufable. El plug-in es enchufar y el hybrid es vehículo híbrido. Pero a lo que vamos es a lo que dice el título, ¿no? Del híbrido al eléctrico, ¿sí? Una pequeña introducción de hacia dónde va el rubro automotriz. Vean la figura de la izquierda. En la parte de arriba dice la expansión de la industria y de la tecnología desde el siglo XX ha generado que se incremente la cantidad de vehículos que circulan en las calles, ¿sí? Eso es lo que se muestra aquí. Entonces ha habido un consumo masivo de combustibles fósiles. ¿Qué cosa es el combustible fósil? Petróleo, carbón, todo aquello que se deriva pues de todos estos elementos, de los hidrocarburos, ¿no? Que se han ido acumulando
debajo de la tierra en forma de fósiles, pero que luego se convierten en hidrocarburos. Y entonces esto nos lleva a esta situación. Un futuro incierto acerca de la disponibilidad de petróleo y un incremento del CO2. ¿Qué cosa es el CO2? Anhídrido carbónico, resultante de... ¿De qué resulta el CO2? ¿De una combustión completa, de una combustión incompleta? ¿Se acuerdan de sus clases de química en el colegio o no? ¿O no les gustaba mucho la química? A ver, de cualquier vehículo de combustión, perdón, de cualquier motor de combustión interna, ¿qué cosa agregamos? Un hidrocarburo, y el hidrocarburo es un compuesto de carbón e hidrógeno, ¿correcto? Se acordarán ustedes de sus fórmulas de química orgánica. ¿Y se mezcla con qué? Con el oxígeno del aire, ¿sí? El oxígeno tiene, dentro de todos los componentes, es el principal componente del aire, ¿correcto? Entonces entra aire por el sistema de inducción de aire del motor, entra combustible por el sistema de combustible del motor, que puede ser gasolina o petróleo, como les decía. Se genera la combustión interna por efectos del calor, que puede ser por la chispa en el gasolinero o por la compresión en el diésel, ¿correcto? Y se combinan los elementos descomponiéndose el hidrocarburo y juntándose con el oxígeno. ¿Qué resulta de esa combinación? Uno de ellos es el CO2, ¿correcto? El anhídrido carbónico. Un átomo de carbón con 2 átomos de oxígeno. ¿Qué otra cosa se forma? ¿Se acuerdan? ¿Qué otra cosa se forma? ¿Qué otra cosa tiene el hidrocarburo, aparte de carbón? Acuérdense de la fórmula. ¿No se acuerdan? Hidrógeno. Por eso es hidrocarburo, ¿no? Hidro de hidrógeno y carburo de carbón. Entonces, el hidrocarburo está formado principalmente por átomos de carbono y por átomos de hidrógeno. Cuando el carbono se junta con el oxígeno, es decir, se oxida o forma el anhídrido, se forma el anhídrido carbónico, el CO2. Y cuando el hidrógeno se junta con el oxígeno, ¿qué ocurre? ¿O qué resulta? Agua. ¿El agua sale por el tubo de escape o no? Exacto, sí sale. ¿Qué más se forma? ¿Se acuerdan? Cuando no hay suficiente oxígeno disponible dentro de la cámara de combustión, se formará CO, ¿sí? Un átomo de carbón con un átomo de oxígeno. El CO es venenoso, el CO2 no lo es. Sin embargo, el CO2 genera otros problemas en la atmósfera, ¿sí? ¿Tienen presente eso? El efecto invernadero, ¿no? El hecho de calentamiento global y todo eso es generado por el CO2. Entonces ya aquí los fabricantes de autos ni siquiera se preocupan por el CO, porque el CO descartado que no, o sea, que aparece. ¿Han trabajado ustedes con analizadores de gas, de gasolinero? Ponen la sonda en el tubo de escape y ven cuánto está botando. El CO es mínimo, ¿no? Ínfimo, pero el CO2 sí está. Sigamos. Bueno, aquí lo dice, ¿no? Incrementando el calentamiento global y también incrementando la polución, ¿no? Porque tenemos un gas que no debería estar ahí presente, por lo menos no en las cantidades en las que las estamos produciendo. ¿Cuál es la reacción global relacionada en el rubro automotriz? Vehículos, lo que dice en el medio, vehículos con 0 emisión de CO2. Ese es el reto. ¿Para quiénes? ¿O quiénes están alrededor de esto? Los clientes, las compañías automovilísticas, las compañías automotrices, los generadores de las compañías productoras de energía y los gobiernos. A todos ellos nos interesa este tema. Toyota, ya que vamos a hablar del tema de híbridos y modestamente, no porque yo esté con la marca, pero modestamente Toyota es uno de los que ha desarrollado bastante el vehículo híbrido, ¿no? Y es más, ustedes lo verán en las calles. Lanzó un reto hacia el 2050. Hacia el año 2050, Toyota tiene estos retos. Son 6 retos.
No sé si llegan a leer de ahí, pero dice, el primero, este que está en rojo, dice vehículos con cero emisión de CO2, por los comentarios que ya les hice antes. El ciclo, todo el ciclo del vehículo, desde que sale de la fábrica hasta que se va al cementerio de vehículos, no debe generar CO2 en toda su vida, en toda la vida útil. La planta de fabricación de esos vehículos no debe emitir CO2, porque ¿de qué vale que yo tenga un vehículo limpio si para fabricarlo o para deshacerme de él cuando ya terminó su vida no lo es? ¿Se entiende? No tendría sentido, ¿no? Tener un vehículo muy limpio, no emite gases contaminantes y todo, sin embargo para fabricarlo emite un montón de humos contaminantes a la atmósfera. No tendría sentido. El cuarto reto dice plantas que minimicen el uso de agua. Plantas que minimicen el uso de agua. Y hay plantas que... Hay una planta, capaz que estoy un poco desactualizado, pero hay, hasta donde yo sabía, hay una planta que recircula el agua que usa. El quinto reto dice establecer una sociedad en todo el mundo con conciencia de reciclaje de los elementos. Y el último reto, que ya sería consecuencia de todo lo anterior y un consenso a nivel mundial, una sociedad futura que viva en armonía con la naturaleza. Eso suena ya un poco utópico, por lo menos para nosotros, ¿no? Pero son los retos al año 2050. Entonces, apuntando a eso, el reto principal es bajar un 90% el uso del CO2. Para el año 2050 deberíamos estar al 10% de toda la emisión de CO2 actual. Entonces, ¿cómo es que eso se piensa lograr? Vean, aquí aparece Engine como motores de combustión interna. Al 2010, al 2020, el inicio o el crecimiento mayor de los vehículos híbridos, y después hacia adelante los híbridos enchufables y los vehículos, esto es fuel cell, o sea, vehículos de celda de combustible, que es a lo que vamos a llegar, y EV es vehículo totalmente eléctrico, ¿sí? La tecnología se espera que avance a tal grado en que estos vehículos de celda de combustible, es decir, en base de hidrógeno, que en la actualidad son todavía muy caros, la generación del hidrógeno todavía es cara, de modo que hay muy pocos grifos, por decirlo de algún modo, muy pocas estaciones de servicio que tienen disponibilidad de hidrógeno, ¿no? Actualmente en Japón hay esas estaciones de servicio y en California, pero en una zona muy muy reducida. Aquí estamos. Principales fuentes de energía en transporte. Vean ustedes la columna verde, dice las principales fuentes de energía en celeste, los combustibles usados en automotriz, y en rojo, los principales trenes de potencia empleados en la actualidad. Esto lo vamos a ver muy rápido, ¿ya? Para llegar al tema que me imagino es el que más les interesa. Como fuentes primarias está el petróleo, el gas natural, el carbón, los biocombustibles, el uranio y luego los generadores de energía eléctrica. Si ustedes siguen las flechas, van a ver de dónde sale cada uno de los combustibles que se usan en autos. Del petróleo, obviamente, sale la gasolina y el diésel, luego los combustibles gaseosos, ¿no? El GNV, el GLP, combustibles líquidos sintéticos, luego los biocombustibles, la electricidad y al final el hidrógeno. ¿Y dónde se usan cada uno de estos vehículos? Pues obviamente gasolina y diésel en vehículos convencionales y en los híbridos, porque como veíamos al comienzo, los híbridos usan todavía gasolina y diésel, o diésel, perdón, y como les había dicho también,
probablemente haya alguna especie de difusión de vehículos híbridos que funcionen a gas. Luego está el vehículo híbrido enchufable, que tiene un mix, ¿no? Ahí, ¿se acuerdan la primera figura, ¿no? Un abastecimiento de combustible, que sería esta parte aquí, un poco más fuerte en el color, y la parte enchufable, la parte eléctrica, que estaría obviamente más relacionada con esta parte, porque esta es vehículos totalmente eléctricos y los vehículos de hidrógeno, que se terminan denominando como vehículos de celdas de combustible. ¿Okay? Eso aquí es un poco para saber qué ventajas y qué desventajas tiene cada uno de estos, cada una de estas fuentes de energía, ¿no? En la electricidad dice, en emisión de CO, pues bueno, ¿no? Tiene 3 estrellas. En la cantidad de volumen que necesito yo para abastecerme de electricidad, también. En la distancia en que permite recorrer, o sea, la autonomía que tienen estos vehículos basados en fuente de energía eléctrica, pues es muy poco, ¿no? Una sola estrella, e incluso una estrella bien clara. El tiempo de recarga también no es de lo mejor, y en cuestiones de infraestructura es buena porque realmente no se necesita gran cantidad de infraestructura, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el hidrógeno, que tiene en emisión de CO2 obviamente cero, en la cantidad de volumen de combustible que puedo cargar también es bueno, en cuánto tengo de autonomía, muy bueno, a diferencia del carro eléctrico. El tiempo de recarga, o sea, de abastecimiento, de llenado de los tanques de hidrógeno, es muy buena, pero en infraestructura tiene una sola estrella, y bien clara, por lo que les comentaba, ¿no? Es decir, lo costoso que es generar hidrógeno ahora, en nuestros tiempos, lo difícil que es poner un grifo, un centro de servicio que se base en el hidrógeno, ¿no? Esto es lo actual. Y lo del gas, ¿no? Como ven ustedes, tiene bastantes ventajas, pero en la cantidad disponible a futuro es lo que está limitado. No sabemos cuánto petróleo quede todavía en los subsuelos, ¿sí? Bueno, este es simplemente cómo funciona un vehículo actual, ¿no? La eficiencia térmica, que es lo más importante en un vehículo de combustión interna, y la cantidad de pérdidas o la eficiencia que tengo yo en un sistema tradicional de transmisión, que puede ser mecánico, automático. ¿Qué más hay ahora? Mecánico, caja mecánica, caja automática. ¿Y qué más? La CVT, ¿no? Aquí una distribución desde el año 1995 hacia el 2015, como para ver cómo se han ido desarrollando o cómo ha ido creciendo el volumen y hacia dónde ha ido la tendencia. Entonces ustedes ven que este óvalo verde, que indica la tendencia de los híbridos, pues ha ido en crecimiento, pero además los vehículos gasolineros y los vehículos diésel han ido hacia una mejor eficiencia térmica, ¿sí? Por eso los motores ahora vemos que son, bueno, si han tenido ustedes oportunidad de ver motores de vehículos de hace, no sé, 10 años, pues pesados, ¿no? De fierro, gran volumen, pistones grandes, y ahora ¿cómo son? Ahora es bien liviano, ¿no? Hasta uno solo puede cargar un bloque fácilmente, y eso, que los bloques de aluminio, por ejemplo, prácticamente no pesan, no sé, quizá exagero, pero ni la décima parte de lo que pesaba un bloque de fierro, ¿no? Entonces todo eso hace que la eficiencia de las máquinas mejore, ¿no? Porque con una misma potencia generada puedo mover vehículos que pesan menos, por ejemplo. Y los materiales y el aceite, todos esos avances de tecnología permiten pues que logremos eficiencias térmicas mucho mayores, ¿sí?
Y hacia el 2050, obviamente, ya sería máxima si es que se logra el reto, sería máxima la eficiencia térmica. Bueno, aquí algo más de estadística, cuántos vehículos se han venido vendiendo y cuál es el reto hacia el 2020, vean, hacia el 2020, lo que está en este cuadro gris, hacia el 2020, 15 millones de vehículos híbridos es la meta, ¿no? La tendencia, ¿sí? Ojalá que lleguemos a eso. Esto es como para ver una diferencia entre los vehículos, ¿no? El que está en la izquierda es el vehículo híbrido, el actual, el que se vende actualmente y lo tenemos en nuestro país. Como les decía, lo que dice engine es el motor de combustión interna, lo que dice motor es el motor eléctrico, pero también hay un generador, hay un PCU que es un conversor de corriente, porque si se acuerdan ustedes, no podemos generar corriente continua. Mejor dicho, para decirlo bien, la corriente que podemos generar desde un inicio no puede ser continua. Siempre generamos corriente alterna y de ahí la pasamos o la convertimos a corriente continua. ¿Conocen eso? ¿Saben eso? Disculpen pues, por favor, no se molesten. No se molesten. Está bien, me alegra mucho. Luego tenemos el vehículo totalmente eléctrico, y como es totalmente eléctrico, la única fuente de energía que podría cargarlo sería un enchufe. ¿Lo ven ahí? En la parte de abajo hay un enchufe. Luego está el vehículo híbrido, pero enchufable. Vean arriba, regresando al de arriba, el motor de combustión interna está más claro, está como que lo han quitado de ahí. No tiene motor de combustión interna. El híbrido enchufable tiene el motor de combustión interna y tiene también el enchufe, que es la foto que veíamos al inicio, en la carátula. Y este es el vehículo de celda de combustible, ¿sí? Tiene el tanque de hidrógeno y tiene el conversor, o lo que recupera energía eléctrica, haciendo una transformación en la celda de combustible. Es decir, entra hidrógeno, entra oxígeno, por una especie de membrana se genera la corriente eléctrica. ¿Y qué cosa creen que sale por lo que vendría a ser el tubo de escape? Que en este caso no lo necesita. Pero ¿cuál sería el resultado de esa combinación de hidrógeno y oxígeno del aire? Agua. Avancemos. Esto es cómo se ha venido desarrollando los vehículos. Entonces, ¿dónde están las ventajas? Los vehículos eléctricos, si es que ustedes han visto algo de vehículos eléctricos, se habrán dado cuenta que son pequeños, ¿no? O que tienen muy poca autonomía, ¿no? Y hay que estar cargándolos a cada rato. Los vehículos híbridos ya pueden tener un mayor volumen, porque es, pues, echo yo gasolina y puedo yo recorrer mucho más, pero con un tanque lleno recorro más que un vehículo solo de combustión interna, ¿sí? Porque por momentos ese motor de combustión interna se apaga y solamente funciona o se mueve el vehículo con la energía eléctrica. Está el vehículo de celda aquí, el azul, y están arriba ya vehículos comerciales que cargan grandes cantidades de volumen y de peso, y que son vehículos a hidrógeno. Son vehículos que trabajan con la celda de combustible. Abajo ustedes pueden ver la fuente de energía: electricidad, combustibles, biodiesel puede ser, y aquí el hidrógeno. Vamos a ver algo de teoría, no tanto de teoría, sino los tipos de híbridos que existen, o los tipos de tecnología híbridos que existen. El tipo de híbrido en serie, ¿han escuchado esto? ¿Pregunta? Funciona con que carga la batería y hace funcionar el motor. ¿Cómo hacemos? ¿Me bajo ya?
Perdón. Sí, aquí era. Sí. Esto está clasificado en los híbridos totales, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos tres tipos de híbridos, ¿no? Este aquí, que es el híbrido en serie, Paralelo, tenemos paralelo y tenemos con serie y paralelo. serie paralelo. ¿Te refieres a totales como el serie paralelo? Me refiero a los tipos de híbridos que han habido, como los híbridos start-stop, ligero y totales, ¿no? Entre ellos están los híbridos en serie. Quisiera saber qué se diferencian con los de paralelo, porque no lo he llegado a entender mucho. Ahorita lo vemos. Vean ustedes, este es el vehículo híbrido en serie, ¿sí? Como todo híbrido, tiene un motor de combustión interna, gasolina o diésel, y tiene un motor eléctrico. ¿Logran ubicarlos? Aquí donde dice, bueno, considerando que ya hay un... Ahora sí, considerando que ya tenemos un micro abajo, gracias, entonces ya puedo venirme yo a mi sitio. Aquí está engine, acuérdense, es motor de combustión eléctrica. Motor es el motor eléctrico y hay un generador. Si ustedes ven las líneas rojas y verdes, son las líneas que indican el flujo de energía, ¿sí? Lo rojo es energía mecánica, es decir, un eje que se mueve, y lo verde es energía eléctrica, o sea, un conductor eléctrico que está solamente transmitiendo o está generando movimiento en electrones, ¿sí? Ese es el vehículo híbrido en serie. ¿Por qué se dice en serie? En serie, ¿ustedes se acuerdan de sus circuitos eléctricos? Cuando estudiaban ley de Ohm. El serie es uno tras otro, pero en la misma línea, ¿sí? Y el paralelo es dos líneas, ¿correcto? Entonces vean la analogía. Aquí se ve una línea continua de transmisión de energía, excepto en la batería, pues, ¿no? Porque la batería es la que genera como una reserva de energía eléctrica, pero el flujo de fuerza es de ese modo, hacia las ruedas. ¿Quién está moviendo las ruedas? ¿El motor de combustión interna o el motor eléctrico? El motor eléctrico. Es decir, el motor de combustión interna solamente genera corriente. Por eso es que es en serie. Este es el híbrido paralelo. Vean, acá hay dos fuentes de generación de energía mecánica. El motor de combustión interna, la transmisión hacia las ruedas. Bueno, hacia la corona antes y luego las ruedas. Y el motor eléctrico también mueve las ruedas. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que la unidad de control está conectada a la batería directamente, ¿sí? Y acá tenemos un motor generador, pero no funcionan los dos a la vez. O sea, funciona el motor de combustión interna para generar corriente o para mover el vehículo, y recién cuando está cargado, recién el motor eléctrico empieza a mover las ruedas, ¿sí? O sea, no hay un funcionamiento simultáneo de las dos condiciones. O sea, no genera corriente y a la vez mueve el vehículo. No puede hacer eso. Y este es el serie paralelo. Este es el serie paralelo. ¿Y por qué es serie paralelo? Porque a la vez que genera corriente, o sea, el motor de combustión interna, acuérdense que la flecha roja es movimiento mecánico, viene a lo que es la transmisión y está moviendo las ruedas. El motor generador también está moviendo las ruedas, pero a la vez tiene opción, con una unidad de control de potencia, de generar corriente. Y como les había dicho, realmente existen dos motores generadores. Hay dos motores generadores en ese vehículo.
¿sí? ¿Cuál será el más ventajoso? Pues el serie paralelo, porque me permite tener ambas opciones, ¿no? A ver, ¿cómo funciona? Tengo el motor de combustión interna, tengo el motor eléctrico, tengo un generador aquí, pero ambos funcionan como motor o generador. Y tengo un elemento aquí, que está en esa esfera, que combina los tres ejes, para que con los tres ejes pueda yo tener todas las combinaciones que necesito, es decir, potencia en las ruedas o generación de corriente, eventualmente al mismo tiempo. Lo del start-stop que preguntaba sus compañeros, pues esto es, aquí es automático. Cuando la batería está totalmente cargada, yo pongo en drive, obviamente presiono el botón para activar todo el sistema, pongo en drive, no se mueve el motor de combustión interna y sin embargo el carro empieza a avanzar, ¿no? En silencio. Si hay hojas en el piso, hojas secas en el piso, pues solamente se escuchará cuando las hojas secas se quiebran, porque el vehículo empieza a avanzar sin hacer ningún ruido, como si estuviera en una bajada o como si alguien estuviera empujando el carro. Una vez que la batería se gastó y ya no hay forma de que este motor eléctrico siga generando movimiento, el motor de combustión interna arranca automáticamente. No porque tenga un arrancador, sino trabaja el otro elemento como un arrancador, porque tiene dos motores generadores. Entonces empieza a funcionar el motor de combustión interna y nuevamente este elemento que dice Power Split Device, que es el que combina el funcionamiento de los tres ejes, los combina, y no todos los ejes tienen que funcionar siempre en el mismo sentido, eventualmente funcionará en sentido contrario, si es que de ese modo es que tiene que trabajar. Y luego hay una unidad de control de potencia y está la batería, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vean las líneas, igual, las flechas rojas, movimiento, energía mecánica, y las flechas verdes, energía eléctrica. ¿Quién se lanza a decir qué es lo que está ocurriendo en esa figura? ¿El motor de combustión interna está funcionando o no? ¿El motor eléctrico? También. ¿El generador? También. ¿Las ruedas se están moviendo o no? Sí, se están moviendo porque las flechas rojas llegan hasta las ruedas. Quiere decir que funciona el motor de combustión interna y está generando potencia en las ruedas. También está funcionando el motor eléctrico y también está generando potencia en las ruedas. Es decir, los dos están funcionando a la vez y los dos están ayudando entre sí para generar mayor potencia. Pero también el motor de combustión interna está moviendo el generador. Y ese generador no está cargando la batería porque no hay una flecha verde hacia allá, pero sí está moviendo el motor eléctrico. ¿Quién hace todo ese trabajo cerebral? La unidad de control de potencia y esta unidad del Power Split Device que pareciera, yo no les miento, yo pensaba eso, decía qué tal complejidad debe haber en ese elemento, pero entren a internet y van a ver que es nada complicado. Si tuviéramos tiempo lo veríamos, pero vamos a ver. Ya, aquí tenemos una opción diferente. Aquí estamos exigiendo más potencia al motor eléctrico y entonces no le basta con lo que genera el generador, disculpen la redundancia, pero el motor de combustión interna está moviendo el generador que está generando corriente, pero también la batería está ayudando. O sea, ahí estamos necesitando más, estamos quizá pisando más el acelerador porque estamos en una pendiente o estamos llevando mucho peso y entonces necesitamos potencia del motor de combustión interna, del motor eléctrico, y ese motor eléctrico no se basta con la corriente generada por el generador y tiene que apoyarse con la batería. Aquí, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién se atreve? ¿Quién se lanza? No tengan miedo de equivocarse.
ser que el motor esté en una pendiente o esté frenando y aplique frenado regenerativo o algo así. Eso es. Algo así no. Eso es. Exactamente. El hecho de estar en una pendiente, pero principalmente el hecho de estar frenando, hace que no necesariamente funcionen los frenos hidráulicos, ¿ya? Esos, si es que nos queda tiempo, se los explico. El freno regenerativo, como lo ha dicho su compañero, ¿cómo es tu nombre? Gracias, César. El freno regenerativo es un freno totalmente eléctrico. Bueno, eléctrico, pero también magnético, ¿no? Es una combinación de fuerza electromotriz. Entonces vean las flechas. Las flechas, la roja, que es energía mecánica, movimiento de ejes, no está yendo hacia las ruedas, sino está viniendo de las ruedas y se está yendo al motor, que en ese momento ya no funciona como motor, sino funciona como generador. Entonces las ruedas mueven primero esta corona, este reductor de movimiento, llega al combinador de los tres ejes y se va hacia el motor, al principal, ya no a este, sino a este de acá, y genera corriente que hace que se cargue la batería. Ya, ahora ¿quién me dice qué ocurre ahí? Fácil, ¿no? Fácil. ¿Alguien más? ¿O César es el único que ha venido acá a escuchar no tengan temor de equivocarse, por favor. Cuesta un poco, pero... ¿Tu nombre primero? Me llamo Andy. Yandy. Utiliza el motor para generar energía. ¿Ya? ¿Qué más? Solo carga la batería. Así es. ¿El carro se está moviendo o no? No. No se está moviendo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Andy. Una pregunta más, a ver. ¿Por qué es que no se mueve el motor si ese también puede generar corriente? ¿Por qué aquí está generando corriente ese motor y no el generador? ¿Y por qué aquí el que genera es el generador y no el motor? Parece trabalengua. ¿Por qué? ¿Nadie? Ya, lo vemos más adelante, ¿ya? ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Ok. Mañana hay clases. ¿Y qué está ocurriendo ahí? ¿Alguien más? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Está apagado? ¿Está apagado el... digamos, he quitado la llave, por decirlo de algún modo? ¿Está energizado el vehículo o no? No lo sabemos, ¿no? Pero ese es el estado en el que está si estamos, por ejemplo, detenidos en un semáforo y la batería está totalmente cargada. Totalmente cero consumo de energía. ¿Sí? Pero está listo para activarse en cualquier momento. Si estamos parados en un semáforo, lo más probable es que en algún momento el motor de combustión interna empiece a trabajar solo para empezar a cargar la batería, porque este vehículo tiene dos baterías realmente, la batería híbrida y tiene una batería normal para abastecer de 12 voltios todo el resto. Esta batería no es cualquier batería, es una batería que tiene un montón de celdas y llega hasta donde, recuerdo, me disculparán, pero 600 voltios. Corriente continua, que se convierte en corriente alterna en este elemento o unidad de control de potencia. Los alternadores, como les decía, no pueden generar corriente continua de frente, ¿sí? Generan corriente alterna y entonces después la unidad de control de potencia es la que convierte la energía alterna en corriente continua para que se alimente la batería.
Por eso es que este vehículo... ¿Alguien ha visto uno de estos carros? ¿Ha levantado el capó? ¿Ha visto? ¿No? Bueno, cuando vean uno de estos carros, van a ver que tiene ramales naranjas. Tiene ramales naranjas. Y en algún momento, cuando empezaron a traer estos carros al Perú, uno de los muchachos uno de los técnicos de taller estuvo en la planta de Toyota, por algún motivo no puedo decirles qué, pero dice que vio un grupo de personas con mamelucos rojos y dijo, ¿y este, no? ¿De qué concesionario es o de qué marca es? Porque generalmente los mamelucos pues tienen un color y son diferentes a rojo, ¿no? Pero eran bomberos. Era gente del cuerpo de bomberos que había ido a instruirse en Toyota, porque estos vehículos no pueden ser tratados como cualquier otro vehículo. Y esos ramales naranjas que les digo son los ramales que conducen o que llevan estos voltajes muy altos, 600 voltios. Entonces imagínense que en un accidente venga un bombero con esa cizalla y empieza a cortar la lata y en una de esas agarre uno de estos cables, ¿no? ¿Entienden? Entonces los bomberos tenían que conocer estas características. Vamos a ver algunas imágenes de elementos. Esta es la batería, por ejemplo, ¿no? Vean, tiene un montón de celdas. Cada celda es de alrededor de 3 voltios, entre 1 punto y algo y 3 voltios, ¿no? Entonces necesitamos un montón de celdas. ¿En serie o en paralelo? En serie. Este es el motor de combustión interna. Un motor aparentemente convencional. Sí, en cuestiones de mecánica es convencional. Pero la bomba de agua, por ejemplo, o sea, este motor no está funcionando siempre, ¿no? Entonces, elementos como la bomba de agua tienen que tener un motor eléctrico. No podría moverse con una faja. ¿Por qué? Porque como el motor prende y apaga, tiene que estar caliente. De otro modo, las piezas no van a estar con las formas, con las dimensiones y las formas de los elementos, de los pistones, por ejemplo, en su forma de diseño, ¿no? Y para que funcione óptimamente un motor, pues obviamente tiene que tener esas formas de diseño. Igual el aire acondicionado, ¿no? Si yo estoy con el aire acondicionado, no puedo depender de si el motor está prendido o no para tener yo aire, no sé, un aire adecuado, ¿no? El que necesito. Entonces, el compresor del aire acondicionado también funciona con un motor eléctrico. Es un motor, por ejemplo, el Prius, el actual es un motor 1800, el 2ZR, pero hay otro vehículo más chico que es el Prius C, que viene con 1.5 litros, con ese motor de ahí que es igual que el del Yaris, ¿no? Bueno, el anterior. El Yaris ya también viene con otro motor. Vean, este es el motor eléctrico, tiene un imán fijo y tiene pues todo ese arrollamiento que ven ustedes aquí, y aquí dice trifásico, un motor de corriente alterna trifásico. Este es el Power Split Device, que yo les decía que yo me imaginaba que era complejo, pero es eso. Cada uno de estos ejes, ahí está, ¿no? El solar, el del medio, es el eje del generador. El porta satélites, ¿dónde está? Aquí. El porta, bueno, planetarios dice aquí, es el motor de combustión interna. ¿Se entiende, no? O sea, digamos, la placa que coge los 3 engranajes que están ahí, los planetarios, o los satélites, no sé cómo los conocen ustedes, esa placa está unida al eje del motor de combustión interna. Y la corona está conectada al motor eléctrico principal que está conectado a las ruedas. Por eso es que en la figura anterior, cuando les decía por qué está generando el motor y no está generando el generador, es porque este motor eléctrico siempre está conectado con las ruedas. Entonces se mueve ese motor, se mueven las ruedas. Se mueven las ruedas, se mueve el motor eléctrico, el principal. Era tan simple como eso.
Esto es lo del freno regenerativo. A ver, les explico esto. Atentos, César. Este es el punto en el que el vehículo está sin frenar, pero aquí empieza a presionarse el pedal de freno. Eso es lo que dice aquí. Estamos empezando a pisar el freno. Y aquí es cuando el vehículo ya se detuvo totalmente. ¿Sí? La zona verde dice freno regenerativo, eléctrico. Freno del motor eléctrico. Y la parte gris dice freno hidráulico, o sea, bomba, bombín, pastillas, zapatas, pastillas, ¿no? Y hacia arriba tenemos la fuerza de frenado. ¿Cuánto el conductor está pisando el pedal de freno? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me entendieron? O sea, hacia arriba es cuánto piso yo el freno. Aquí empiezo a pisar el freno, pero piso muy poquito porque no tengo apuro, no tengo ninguna emergencia. Solamente quiero reducir la velocidad del vehículo porque estoy viendo que a lo lejos cambió la luz del semáforo a rojo. Entonces empiezo a pisar muy débil. ¿Sí? Piso muy débil y entonces voy a frenar acá. Si tengo más o menos necesidad de frenar porque estoy viendo que alguien de repente se me va a cruzar, piso un poco más y empieza a funcionar el freno hidráulico, pero en la medida en que el carro se desplaza, en algún momento dice, no hay mayor problema, y entonces deja de funcionar el freno hidráulico y empieza a funcionar solamente el freno eléctrico. Si estoy en una emergencia, en la parte donde ya no hay verde, eso es en un caso de emergencia. Si estoy en una emergencia y veo que sale volando una pelota y por lo tanto probablemente sale un chico corriendo atrás de la pelota, freno muy fuerte, de modo que la fuerza de frenado es muy alta y solamente uso freno hidráulico porque el freno eléctrico, el freno magnético, no es nada mecánico, ¿sí? Y sin embargo sí me genera una resistencia. ¿Ustedes han sentido la diferencia en las revoluciones del motor cuando están, por ejemplo, en un semáforo, paran y prenden las luces? ¿Qué sucede con las revoluciones del motor? Aumentan, disminuyen, permanecen igual. El motor empieza a temblar a veces. ¿Sí? ¿Por qué? Si no estamos haciendo nada más que prender las luces. ¿Qué cosa es lo que genera que el motor... ¿Por qué se afecta el motor? ¿Qué es lo que genera que el motor se frene un poco? La generación de energía, ¿no? O sea, el alternador está sintiendo esa resistencia porque estoy requiriendo energía eléctrica que me la tiene que dar el alternador, ¿sí? Además de cargar la batería, y por ahí es que se siente. ¿Por qué? Esa es la resistencia magnética, ¿no es cierto? O sea, aparentemente, como no hay nada que veamos, ¿no? No hay ninguna fuerza que veamos, no hay palancas, no hay mecanismos, y pensamos pues que mover un alternador o generar corriente en un alternador girándolo, ¿no? Porque si uno gira el alternador es bien suave, ¿no? Pero cuando el motor está prendido y este generador está generando corriente, hay un campo electromagnético alrededor, y ese campo es el que genera esa resistencia. Entonces, esa fuerza es la que aprovecha el campo magnético que se genera alrededor del motor eléctrico, y con las ruedas moviéndose, si yo empiezo a pisar el freno, en lugar de deja de actuar como motor, deja de generar movimiento y se convierte en un generador. Cuando yo piso el pedal de freno, ese motor se convierte en un generador. ¿Y qué es lo que se impone o qué es lo que se resiste al movimiento? Pues ese campo magnético que se ha generado ahí, y por el imán y por la bobina que está llena de electrones, y los electrones tienen que empezar a fluir hacia afuera, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Aquí hay una combinación de ambos frenos, ¿sí? Nunca funcionan a la vez, pero por ejemplo,
Este es un frenado muy débil, no necesita freno hidráulico. Y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ya les expliqué qué ocurre en esta zona que es todo de verde, en esta zona combinada de gris con verde, arriba que es solo gris. Pero ¿por qué ahí está este triángulo aquí? ¿Tienen idea? ¿Quién se atreve? ¿Alguien? Nadie. César. Andy. Se puede generar corriente sin movimiento hablando de un alternador o de un generador. Sin movimiento podemos generar corriente. No, ¿no es cierto? Y lo contrario, sin movimiento podremos generar resistencia en ese elemento que está conduciendo o generando una corriente, pero está inmerso en un campo electromagnético. Siempre tiene que haber movimiento, ¿correcto? Entonces en esta zona ¿qué era? ¿Cuál era la situación del vehículo en esta zona? Ya estaba detenido. Entonces en esta zona, pues dependiendo de la velocidad del vehículo, yo ya no voy a tener, ya está casi detenido el vehículo, entonces no se va a generar ninguna fuerza de frenado y yo me corro el riesgo de que si solo fuera eléctrico, ya no hay frenado, ya no hay efecto de frenado eléctrico. Entonces el auto, ¿dónde lo voy a detener? Si estoy llegando a un estacionamiento y tengo que parar justo en una línea, o estoy llegando a una intersección y no quiero pisar la línea peatonal, pues obviamente necesito algo de mayor precisión, y esa mayor precisión me la da el freno hidráulico. ¿Sí? ¿Se entendió? Repito. Este aquí es el generador. Vean. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sé en qué momento ¿El anterior? Sí, en el de freno, ya. ¿En qué momento es en el que cambia de eléctrico a hidráulico? O sea, ¿cómo sé en qué momento estoy usando el eléctrico y en qué momento estoy usando el hidráulico? Y en caso de que se malogre uno, o sea, no funcione uno, ¿cómo es el funcionamiento ahí? Siempre tienes una computadora que es la que determina qué cosa vas a usar, ¿no? O sea, nosotros no hacemos nada, no es que tengamos dos pedales y que tú tengas que pisar uno para el eléctrico y el otro para el hidráulico. La computadora es la que hace eso. ¿Y cómo lo hace? De acuerdo a este esquema. De acuerdo a este esquema. Tú pisas más o menos el pedal de freno y tienes, por ejemplo, con un potenciómetro, se puede saber cuánto es lo que se está pisando el freno. Adicionalmente a eso, si no quieres un potenciómetro, lo que sucede con el sistema de ¿han escuchado ustedes el BA, el Brake Assist, el asistente de frenado? Ese no tiene un potenciómetro y sin embargo sabe cuánto se está frenando. ¿Cómo es que sabe cuánto se está frenando? Por la desaceleración del vehículo, es decir, a cuánta velocidad voy y cuánta velocidad en un determinado tiempo desacelero. Con eso sé yo qué tan crítica es la situación. ¿Tengo una frenada de emergencia o no tengo una frenada de emergencia? Eso lo lee la computadora y la computadora determina en qué situación estamos, en este rango, de cuánto estoy pisando el freno. Y por este lado es menos complicado porque aquí veo a qué velocidad estoy yendo con los sensores de velocidad, simplemente. Entonces, en base a esas dos informaciones es que se determina si funciona el freno hidráulico o no. Y el freno hidráulico obviamente no es solamente una bomba y bombines, sino hay un actuador en medio que es como el actuador del ABS. El actuador del ABS, a pesar de que uno no lo nota y no es consciente de eso, uno frena, pero no es uno el que está generando la fuerza de frenado final, sino es el actuador del ABS el que termina frenando, ¿no? Entonces de ese modo es como se controla. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasó? Bueno, tampoco es obligatorio para ustedes, ¿no? Si desean retirarse, lo pueden hacer, yo no me voy a molestar, pero sí creo que uno de los principios que todos debemos tener, y yo sé que en Senati, porque nosotros llamamos a Senati cuando necesitamos practicantes, una de ellas es el respeto, ¿no? El respeto a las personas. No solo las personas con las que estudiamos o con las que trabajamos, sino todos.
Por eso es que los fabricantes de vehículos están apuntando a cuidar el medio ambiente. Es parte del el hecho de que Toyota genere vehículos híbridos y apunte a eléctricos y todo lo demás, es parte de esa filosofía. Entonces, yo antes pedía que apagaran celulares, pero ya eso creo que se nos ha hecho una buena costumbre, ¿no? Entonces ya no es necesario. Y el apagar celulares no es para el expositor, sino es para la persona que tienen ustedes al costado. Acuérdense de eso. Bien. Lo del generador es tan simple como una figura. Esta es la unidad de control electrónico. Y vean ustedes la cantidad de corriente que debe fluir por acá, que tiene tomas para el refrigerante. O sea, el refrigerante circula por ahí. Imagínense la cantidad de energía eléctrica que se genera, que genera una gran cantidad de calor. Y ese es el elemento que convierte la energía alterna, perdón, la corriente alterna en corriente continua y viceversa. Y también reduce los voltajes y también los eleva, obviamente. Vean, convertidor de voltaje, y aquí también dice convierte corriente continua en corriente continua. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Pues eso es la elevación o la disminución de voltaje. Convierte de 12 a 600 o de 600 a 12. Ahí está, a 200. Esto ya es entrando un poco más a lo que es la tecnología misma de los vehículos híbridos. Dice, esta figura aquí dice, el vehículo eléctrico, el puramente eléctrico, te sirve para el uso diario, tu día a día, ir de la casa a la oficina, ir a hacer compras. No te permite salir al campo, como sí te lo permite el híbrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo llenas de combustible, de gasolina, y te permite una buena autonomía que te permite ir tranquilamente a pasear, ¿no? Al campo. Este es el híbrido enchufable. Tiene tal prestancia que una vez enchufado, se enchufa a la red de la casa, ¿no? Pero a la vez, si es que por algún motivo me quedo sin energía en la casa, el vehículo puede generar corriente para que la casa funcione. Obviamente no permanente, ¿no? Hasta que se agote la batería. Esto es, bueno, lo mismo que antes, pero hay algunos datos interesantes, ¿no? Dice, el tiempo de carga es 90 minutos a 200 voltios de corriente alterna y alrededor de 180 minutos con un voltaje, con una corriente de 100, entonces es bastante, de 100 voltios, entonces es bastante tiempo lo que necesitamos para recargar una batería. El vehículo de celda de combustible, como les decía, tiene hidrógeno en los tanques, el oxígeno que toma del aire y genera con eso electricidad. Y como les había dicho antes, lo que se descarga es agua, ¿no? Entonces el aire da el oxígeno, el hidrógeno que viene en los tanques, digo los tanques porque o sea, como es este tipo de tanque cilíndrico, como el GNB, porque es muy alta la presión que se requiere, o la que, digamos, tenemos en el hidrógeno, entonces necesitamos este tipo de tanque cilíndrico. Y como un solo tanque cilíndrico podría no serme suficiente, puedo usar 2 o más tanques cilíndricos, ¿no? Que, bueno, en cilindros pequeños puedo juntar varios. Se genera electricidad, se carga la batería y la batería mueve el motor eléctrico. Aquí lo mismo, ¿no? Yo puedo, si mi tanque de hidrógeno está lleno y se fue la corriente o hubo un problema aquí con el fluido de la red de la calle, toda la energía que me da el hidrógeno podría generar corriente para prender luces, usar computador, etc., ¿no? Un refrigerador que está ahí, por ejemplo. Aquí algunas características. En 3 minutos aproximadamente se llenan los 2 tanques de hidrógeno. En 3 minutos. Pero vean lo que les decía, ¿no? Lo complejo que puede ser tener un dispositivo para abastecer de hidrógeno. Vean el guante, ¿no?
porque el hidrógeno, al ponerse en contacto con la atmósfera, por la diferencia de presiones, pues se enfría de una manera increíble, ¿no? Nos da una autonomía de 650 kilómetros. Con una tanqueada, 650 kilómetros. Imagínense. Es un montón. De aquí a Ica, por ejemplo, ¿cuánto hay? 300 kilómetros. O sea, ida y vuelta a Ica con una sola tanqueada. Bueno, aquí puede ser usado para un caso de emergencia. Esta es la forma que tiene esta célula de combustible. Y aquí es cómo trabaja. Vean, pasa el hidrógeno, está el oxígeno por otro lado, y hay como un catalizador, ¿no? Hay una membrana que es por donde se genera el movimiento de los electrones. De ese modo es como se genera la corriente. Y obviamente hay como una celda de combustible, como una batería que tiene varias celdas, en este caso también, ¿no? Para poder generar la corriente o el voltaje necesario. Bueno, aquí hay una explicación un poco más, de ciencia en lo que hay aquí detrás. Dice, salida máxima, 114 kilowatts de potencia. La densidad es, mejor dicho, la potencia que me da la densidad en volumen es 3.1 kilowatts por cada litro. Y la cantidad de celdas que hay en este elemento, 370 celdas. Acuérdense, ingresa el hidrógeno a los tanques, ingresa el oxígeno al aire y se genera agua como residuo. Ahí están los tanques, por ejemplo. 2 tanques, como les decía. Esta es ya una vista un poco más integral. Vean los cables naranjas que les había comentado. Claro, este es el vehículo de celda de combustible, pero lo mismo se ve en los vehículos híbridos. Y es más, el vehículo híbrido, antes de hacerle servicio, hay un enchufe, hay como un fusible que uno tiene que sacar para poder dar servicio. Acá hay un video, está en inglés ya, pero en el video puede verse cómo avanza la tecnología. Ya con esto vamos a ir terminando, así que paciencia, muchachos. A new era of mobility is on the horizon. For over a century, the automobile has given us the freedom to move, to build, to enjoy our lives and follow our dreams. But our reliance on fossil fuels for our incredible advances has not come without a cost. Carbon emissions, increased pollution, and global warming threaten the health of the planet. Toyota is striving to create a world where mobility is sustainable and utilizes a variety of fuel sources. A world where automobile technology thrives in harmony with the earth. 持続可能な社会を続けていく上においては、石油以外のエネルギーで車を走らせていく必要があります。環境車ということについては、トヨタの考えとしてはですね、やはり普及できる可能性のあるものが重要であると。This dedication to the environment gave birth to the Prius in 1997, the world's first mass-production hybrid vehicle. A landmark first step in the path to reduced gas consumption and sustainable driving. The plug-in hybrid took it to a new level, utilizing both gas and electric hybrid technologies with plug-in recharge capability. The electric vehicle, tailored for urban commuting, relied purely on electricity. All examples of Toyota meeting the challenge of fuel diversity. Never satisfied though, Toyota engineers were simultaneously working on a brand new technology that met all a driver's needs with an even smaller carbon footprint, one that took its lead from nature itself, the hydrogen fuel cell. 水素っていうのは、いろんな一次エネルギーから作ることができます。
非常に豊富であっていろんなものが作れる。エネルギーの持つ素性としてですね、すごくやっぱりいい。 Harnessing the power of hydrogen and oxygen atoms, the fuel cell creates electricity, which powers the vehicle. And its only emission while driving is water, a pattern that mimics the cycle of nature, non-depleting and clean. A new kind of vehicle anyone can be proud to drive. 非常に将来に向かってですね、本当広がる可能性のある車だと思ってますので、そういうものをトヨタとしてはいち早く開発して出しているということが重要だと思ってます。 Work began on this groundbreaking technology over 20 years ago. Multiple concept models were developed over the years and tested in the harshest conditions possible. And now, the long wait is finally over. We introduce the FCV. The future of driving has arrived. 今回のFC ユニットはですね、空気を吸って、水を出すと、それを力に変えるっていうユニットなんですね。そうしたトヨタのある意味技術の結晶みたいなところをどう一般の人に分かりやすく伝えていくかっていうのが我々の使命です。 Its philosophy of breathing in the air has informed its design, and its aerodynamic lines guide the wind. Its design speaks to a new form of mobility. It offers the ultimate in modern luxury and the most cutting-edge technology. And yet still gives strong silent acceleration thanks to its electric motor as well as ultra-smooth handling. Because after all, being a fun, clean vehicle is what it's all about. The FCV heralds a new era of freedom, with a range of approximately 300 miles on a single refuel, which takes only about 3 minutes. The game changer. Toyota's vision for the future. 今後の100年のために今、水素の車を普及の糸口をつけることが大事だと思っています。 The FCV, the turning point in sustainable mobility. Gracias. Ya para terminar, vean, Nissan, Toyota y Honda se están uniendo para difundir. Ustedes ven aquí lo que está detrás de esta foto, es un grifo, ¿no? Es una estación de servicio. Entonces, ese es el principal reto. Si ustedes ven si ustedes leen en internet, probablemente encuentren que los vehículos eléctricos terminan siendo más eficientes en cuanto a consumo de combustible o de energía que estos vehículos de hidrógeno. Eso es actualmente, ¿no? Pero a todos nos conviene, y principalmente a nuestros hijos o a sus hijos, para que el planeta pues termine o para que en todo caso nosotros no terminemos destruyendo el planeta. Más allá, saben ustedes que la cultura actual es mejora continua, ¿no? Ya sin siquiera hablar de Toyota, porque ya a pesar de que Toyota haya podido empezar muchas parte de la cultura, ¿no? Mucha filosofía, muchos métodos, el 5S. ¿Sabían que el 5S era de Toyota? La mejora continua, el TPS, lo que es Lean Manufacturing no es otra cosa que el sistema de producción Toyota. Pero más allá, porque siempre hay desarrollos más allá, es aumentar la capacidad con los mismos volúmenes y pesos de batería, hacer más eficientes esas baterías para que la autonomía aumente en los vehículos eléctricos, volverlos más compactos, las baterías que se vuelvan más compactas, y eso es evidente, ¿no? Con los celulares, por ejemplo, es totalmente evidente. El uso de semiconductores para aprovechar mejor la conductividad, para evitar pérdidas en la conducción eléctrica, y el uso de
materiales más eficientes eléctricamente. Luego, eliminación de cables para poder suplir de energía eléctrica, el tiempo de recarga y la carga, bueno, esto ya quizás hasta lo tengan algunos de ustedes en sus celulares, ¿no? La carga inalámbrica. Ya no es necesario conectar una batería o un elemento que se base en el uso en energía eléctrica para que se cargue, ¿no? Ahora tenemos esas almohadillas, ponemos el celular encima de la almohadilla y ya empieza a cargarse, ¿no? O si es que hay algún fanático aquí de PlayStation, de ese tipo de... también, ¿no? También se puede cargar los mandos ya inalámbricamente, ¿sí? Y esa es una figura, para terminar, de cómo es que se imagina Toyota o en general los fabricantes de autos, de cómo debería ser el planeta. Muchachos, espero que haya sido productivo, espero que hayan aprendido algo nuevo. Todos los días aprendemos algo, ¿no? Pero espero que hayan ustedes aprendido algo. Voy a dejar por aquí mi tarjeta para que tengan ustedes mi correo electrónico. Así que tienen cualquier consulta de esto o de cualquier otro tema en el que yo pueda ayudarles, con todo gusto. Buenas noches, gracias. Fuerte voto para